Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente encantado de estar hoy con ustedes. Si son devotos seguidores de las noticias de entretenimiento, si les fascina el universo de las celebridades y disfrutan de las historias que nos tocan el alma, entonces han aterrizado en el destino perfecto. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, que ha inundado las redes sociales y, lo más importante, que ha calado hondo en los corazones de muchos de nosotros, especialmente de los admiradores de dos de las figuras más queridas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Tal y como el título de nuestro vídeo insinúa, Kerem Bürsin evocó un recuerdo en Hande Erçel, y la reacción de ella, bueno, fue una auténtica explosión de emoción. Prepárense para sumergirse en una narrativa cargada de sentimiento, de esos instantes que nos recuerdan que tras el brillo de las cámaras y el destello de los flashes, laten corazones humanos, capaces de sentir profundamente y que a veces, un simple recuerdo tiene el poder de desencadenar una torrente de emociones. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo una cordial invitación, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No permitan que se les escape ni una sola de nuestras actualizaciones, porque nuestra misión es traerles lo último, lo más fresco y lo más cautivador del mundo del espectáculo. Y créanme, tenemos una agenda repleta de contenido excepcional preparado exclusivamente para ustedes. Así que sin más dilación activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo y para formar parte activa de nuestra comunidad. Ahora, para entrar en materia y desgranar esta conmovedora anécdota que nos ocupa hoy, es fundamental contextualizar. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en la escena del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores que han alcanzado un nivel de fama estratosférico. Su ascenso meteórico se vio catalizado, de manera espectacular, tras protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en el ámbito internacional como Love is in the Air. La química que emanaba de ellos en pantalla era sencillamente irrefutable, magnética. Y esa conexión, esa chispa, trascendió la ficción para cautivar a millones de seguidores en cada rincón del planeta. A lo largo de su trayectoria juntos, tanto en el set de rodaje como en su vida privada, hemos tenido el privilegio de ser testigos de su complicidad, de su incondicional apoyo mutuo y, en términos generales, de una relación que siempre ha sido objeto de admiración y respeto. Y es precisamente esta admiración la que se ha intensificado hoy, al presenciar un momento tan íntimo y cargado de emotividad. La historia que vamos a compartir hoy se gestó recientemente y ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados tanto en los medios de comunicación como entre los innumerables seguidores de ambos talentosos actores. Kerem, en un gesto que desborda la profundidad de su conexión y que subraya la inmensa importancia que Hande posee en su vida, decidió evocar un recuerdo muy, muy especial. No estamos hablando de un evento intrascendente, de una anécdota trivial. Nos referimos a un recuerdo que albergaba un significado particular y entrañable para ambos, algo que sin duda, evoca una etapa crucial de sus vidas o de la evolución de su relación. Lo realmente fascinante de esta anécdota reside en la reacción que provocó en Hande. Las crónicas y los testimonios coinciden en afirmar que ella se emocionó profundamente. Y cuando decimos emocionó, no nos referimos a una simple sonrisa fugaz o a un gesto de sorpresa momentánea. Hablamos de una emoción genuina, de esas que logran que los ojos se empañen de lágrimas, que la voz se quiebre ligeramente, que se manifieste de forma palpable el profundo impacto que ese recuerdo ha tenido en su interior. Pero, ¿qué podría haber sido ese recuerdo tan poderoso? Aquí es donde entra en juego la especulación, alimentada por el cariño y la imaginación de los fans. Podría tratarse de algo intrínsecamente ligado al inicio de su relación profesional, quizás el primer día de rodaje de Sen Kalkam, un momento pivotal en el desarrollo de la serie que sentó las bases de su éxito. O tal vez, un evento puramente personal que compartieron y que marcó un punto de inflexión innegable en sus vidas. Podría ser una frase que se dijeron en un momento de revelación, una experiencia compartida durante un periodo de desafío que los fortaleció, o incluso un detalle minúsculo pero tremendamente significativo que él atesoró en su memoria y que decidió compartir con ella en este preciso instante. La verdadera magia de estos recuerdos reside a menudo en que no son los grandes acontecimientos los que más nos conmueven, sino los pequeños gestos, las palabras sinceras que brotan del alma, los momentos de vulnerabilidad compartida que forjan lazos indestructibles. Intentemos visualizar la escena. Quizás se encontraban inmersos en una conversación cotidiana, distendida, o tal vez Kerem había orquestado algo especial,
un plan meticulosamente diseñado para compartir con ella. De repente él saca a relucir este recuerdo. No se trata simplemente de una mención superficial, sino de la forma en que él lo narra, evocando los detalles más ínfimos, las sensaciones que les embargaron, la atmósfera palpable del momento. Y es ahí donde Anne, al escucharlo, se ve transportada de nuevo a ese instante exacto. Podemos casi imaginarla, con una expresión que oscila entre el asombro y una ternura desbordante en su rostro, mientras las lágrimas comienzan a acumularse en sus ojos, brillantes de emoción. Esa emoción palpable, esa vulnerabilidad desarmante, es precisamente lo que hace que los fans se enamoren aún más de ellos. Les muestra su faceta más humana, su capacidad innata para sentir profundamente y para valorar en su justa medida los lazos afectivos que han cultivado. Este tipo de interacciones entre figuras públicas son particularmente fascinantes para nosotros porque nos brindan la oportunidad de atisbar la dinámica real de sus relaciones, yendo más allá de lo que observamos en entrevistas cuidadosamente preparadas o en publicaciones selectivas en redes sociales. Nos recuerdan que a pesar de la fama estelar y el éxito arrollador, son seres humanos con historias propias, con recuerdos compartidos y con sentimientos que eligen manifestar. Y cuando un recuerdo de esta índole provoca una reacción tan intensa, nos habla de la profundidad, de la autenticidad y de la resonancia de esa conexión. Piensen por un momento en cuántas veces un recuerdo compartido nos ha hecho experimentar una emoción similar. Un aroma particular que nos transporta a nuestra infancia, una melodía que escuchamos en un momento trascendental de nuestra vida, o incluso una simple frase que nos devuelve a un tiempo pasado, a una etapa que creíamos olvidada. Para Kerem y Anne este recuerdo evoca, sin lugar a dudas, una época fundamental de sus vidas, una etapa marcada por un crecimiento profesional exponencial, por un éxito rotundo que traspasó fronteras, y por una conexión personal que ha sido objeto de tanta atención, admiración y cariño por parte del público. Es importante subrayar que esta anécdota no solo pone de manifiesto la poderosa conexión que une a Kerem y Anne, sino también la notable habilidad de Kerem para ser un individuo atento, considerado y profundamente sentimental. El mero hecho de que él recordara un detalle de esta magnitud y decidiera compartirlo con ella, con la plena conciencia de que podría generar un impacto emocional tan significativo, revela mucho sobre su carácter y sobre la forma en que él estima y cuida su relación. No se trata meramente de la fama o del trabajo que los une, sino de los momentos íntimos, de los hitos vitales que han compartido y que él ha mantenido vivos y latentes en su memoria. Los seguidores, como era de esperar, no han permanecido impasibles ante esta conmovedora noticia. Las redes sociales se han visto inundadas por un torrente de comentarios, de expresiones de cariño sincero y de especulaciones, tan cariñosas como curiosas, sobre la naturaleza exacta de ese recuerdo. Muchos han compartido sus propias vivencias, relatos de cómo un recuerdo personal ha tenido una influencia similarmente poderosa en sus vidas. Otros tantos han elogiado efusivamente a Kerem por su gesto tan considerado y a Anne por su honestidad emocional, por su valentía al mostrarse vulnerable ante su público. Es precisamente esta conexión visceral que se forja entre los artistas y su audiencia, cimentada en la admiración mutua y en la empatía profunda, lo que confiere a estos momentos una trascendencia tan especial. Además, este tipo de relatos nos invitan, casi nos obligan, a reflexionar sobre el poder insondable de la memoria y el valor incalculable de los recuerdos en el tejido de nuestras propias existencias. Nos recuerdan que los momentos que vivimos, las personas con las que tenemos la fortuna de compartirlos, y los sentimientos que experimentamos en esas circunstancias, se convierten en partes intrínsecas de nuestra identidad, moldeando quiénes somos. Y a menudo son los recuerdos más inesperados, aquellos que surgen de la nada, los que poseen la capacidad de tocarnos en lo más profundo de nuestro ser. Para Anne este instante ha sido, sin duda, una compleja amalgama de nostalgia por tiempos pasados, de gratitud por las vivencias compartidas y, quizás, hasta de una pizca de melancolía agridulce por el inexorable paso del tiempo y por todo lo que han recorrido juntos. La emoción genuina que sintió es un testimonio irrefutable de la profunda resonancia que ese recuerdo mantiene en su corazón. Es una prueba tangible de la fuerza arrolladora de los vínculos afectivos que se forjan, y de cómo ciertos momentos, por más pequeños que parezcan, tienen la capacidad de quedar grabado ese a fuego en nuestra memoria para siempre. En suma, lo que hemos desentrañado a través de esta conmovedora anécdota entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un hermoso y elocuente ejemplo de la profundidad de las conexiones humanas, incluso dentro del glamuroso y a menudo superficial mundo de las celebridades. Kerem, con un gesto cargado de intimidad y sentimentalismo,
evocó un recuerdo específico que tuvo un impacto emocional profundo y visible en Ande, llevándola a una palpable manifestación de emoción. Esto nos sirve como un poderoso recordatorio de que, detrás del deslumbrante espectáculo de las luces y las cámaras, existen relaciones auténticas, historias únicas y sentimientos genuinos que resuenan con la misma intensidad tanto en ellos como en su fiel público. Hemos explorado las múltiples posibilidades de lo que pudo haber sido ese recuerdo, desde un momento crucial en su carrera profesional hasta un instante íntimo y personal, pero lo que realmente trasciende es el sentimiento que logró evocar. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han convertido en un vibrante foro de reacciones, demostrando el cariño inmenso y la profunda conexión que los fans profesan hacia ambos. Y finalmente hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre el inmenso poder que los recuerdos ejercen en nuestras propias vidas y cómo estos momentos compartidos por Kerem y Ande nos ofrecen una ventana a la autenticidad de su relación. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta historia tan conmovedora con todos ustedes el día de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este pequeño vistazo a la vida, a los sentimientos y a la humanidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora me encantaría escuchar sus propias reflexiones sobre este momento. ¿Les ha recordado alguna experiencia similar que hayan vivido? ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese recuerdo tan especial que logró conmoverlos hasta las lágrimas? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo. Adoro leer sus opiniones y estoy ansioso por interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo ha logrado conectar con ustedes y les ha gustado, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que les encante y les apasione. No duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que crean que podría disfrutar de esta conmovedora y emotiva historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y asegúrense de activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Estamos firmemente comprometidos a traerles las noticias más interesantes, los temas más fascinantes y las historias más cautivadoras del universo del entretenimiento. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta travesía, y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.